les habíamos anunciado a los hermanos por el grupo de WhatsApp y por el culto de oración, tenemos la intención de iniciar desde hoy una serie de predicación de la palabra de Dios, donde nos sumergiremos en el Nuevo Testamento, de manera especial en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y esto es parte de una de las intenciones que tenemos como iglesia, el liderazgo y el ministerio de enseñanza de esta iglesia, para traer a la iglesia la experiencia de la predicación expositiva, tanto desde el púlpito como para ustedes, de manera que lo que veamos en esta serie también, aparte de lo principal, que es que seamos edificados y aprendamos de Dios en su palabra, que también seamos motivados a estudiar la palabra de Dios de la manera en que la estamos presentando aquí, de una forma expositiva. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, hablando de nuestros triunfos garantizados en Cristo, cierra esa porción de ese pasaje diciendo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y precisamente de eso se trata la predicación, de hablar de parte de Dios y delante de Dios. Y en ese sentido quiero compartirle algo que el pastor Sugel Michelén de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en su libro De parte de Dios y delante de Dios, a los que le interese conocer más sobre este tema, yo les recomiendo, esta es una herramienta muy útil. Y no es a lo que le interese, todo creyente debe estar interesado en aprender a estudiar y a predicar la palabra de Dios de una forma que sea conforme al corazón de Dios. Y en este libro, yo le voy a compartir algo que el pastor Sugel hace referencia respecto a este tema de la predicación expositiva, de predicar de parte de Dios y delante de Dios. Dice él: imagine la escena. Usted está en un auditorio y alguien está hablando sobre un tema que conoce muy bien, que tú conoces muy bien. Tú estás en un auditorio y alguien está hablando sobre un tema que tú conoces muy bien. El expositor no sabe que tú estás allí sentado en la última fila y de repente menciona tu nombre. Está citando algo que dijiste en una conferencia hace apenas unos días. Si antes estabas un poco distraído, sentado ahí oyéndolo, ahora entonces, como está hablando de algo que tú dijiste, prestas toda tu atención. Y aunque te cueste reconocerlo, te sientes importante ahí. Oye, están hablando de algo que yo dije. Tienes que hacer un verdadero ejercicio de paciencia. Te sientes importante. Pero tu reacción inicial de alegría comienza a desaparecer y a desvanecerse al darte cuenta de que esa persona está sacando del contexto alguna que otra frase por aquí y distorsionando otra frase por allá. De manera que el resultado final es que él dice que tú dijiste algo que en realidad no dijiste. Esa persona está hablando en una conferencia en nombre tuyo y está diciendo algo que realmente tú no dijiste y tú estás ahí, él no sabe que tú estás ahí. No sabes si el orador lo está haciendo con mala intención o por ignorancia, pero francamente te sientes molesto. Tienes que hacer un verdadero ejercicio de paciencia para aguardar hasta el final de su charla, para entonces acercarte a él, pedirle una explicación y, de ser posible, una restitución del agravio. O sea, mira, tú no dijiste, lo que tú dijiste que yo dije no es verdad. Yo necesito que por favor tú aclares eso. Ahora imagine esta otra escena. Dice él: tú eres el que está delante del auditorio predicando sobre un pasaje de la palabra de Dios y el Señor está sentado en primera fila escuchándote con mucha atención. ¿Cómo impactaría esa realidad en tu predicación? Lo cierto es que, exceptuando lo de estar sentado en primera fila, esta no es una mera ilustración. El Señor está siempre presente, cada domingo en sus iglesias, escuchando la predicación de aquellos que toman su palabra en su boca. Eso último lo añadí yo. Pablo dice en 2 Corintios 2:17 que los ministros del Evangelio hablamos de parte de Dios y delante de Dios. ¡Qué gran privilegio y qué gran responsabilidad! Y quiera el Señor que ese sea el espíritu que reine en nuestra iglesia, sobre todo desde el púlpito de nuestra iglesia,
que cada hombre que se pare aquí a predicar la palabra de Dios, desde quien está aquí presente, hasta los hermanos que han tenido la oportunidad de ministrar y otros que quizá Dios utilice en el futuro para traernos el pan de vida a nosotros, que tengamos esa conciencia de que al pararse aquí estamos como embajadores de Dios, de parte de Dios. Él nos ha enviado, pero delante de Dios, para que no nos atrevamos, sabiendo que Él está en primera fila y escuchando, a decir lo que Él no quiso que dijéramos. Y precisamente esa es la esencia de la predicación expositiva. La predicación expositiva es traer la palabra de Dios a la iglesia, de un texto de la palabra de Dios, de una forma que nosotros digamos exactamente dentro de nuestras limitaciones y capacidades y así de la ayuda del Espíritu Santo lo que Dios quiso decir. Se toma un texto de la palabra, se predica ese texto y se asegura el predicador de que lo que va a decir es ciertamente lo que Dios quiso decir al auditorio. Generalmente la predicación expositiva implica muchas veces tomar, por ejemplo, un libro de la palabra de Dios, como ahora el libro de los Efesios, y predicar versículo por versículo cada porción en su contexto y explicando lo que el Señor quiso revelar allí con aplicaciones prácticas. Algunos pueden predicar, por ejemplo, como el caso del mismo pastor Sugel Michelén, que en esta semana estuve viendo una entrevista que le hicieron, y de hecho fui también y vi los mensajes que el pastor Sugel Michelén le preguntaron. Entonces, predicar expositivamente es predicar versículo por versículo un libro de la Biblia, necesariamente. Dice, bueno, no necesariamente. Yo, por ejemplo, prediqué positivamente el libro de los Efesios en 3 sermones, en 3 domingos. Ya yo me imagino lo maratónico que fue meterse a explicar en 3 domingos, en 3 sermones, el libro de los Efesios. Pero también él tiene una serie del libro de los Efesios que le duró 34 domingos, 34 sermones para poder predicar el libro de los Efesios en detalle. Yo no pretendo durar todo ese tiempo aquí. El Señor nos guiará en la medida que vayamos desarrollando la serie, pero que sea Él que vaya guiando el paso y la velocidad, porque mientras más aprendamos de la palabra, nosotros somos los beneficiados. Si tenemos que durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, para los que no lo saben, el pastor John MacArthur, que todos lo conocen aquí, duró cerca de 30 y pico de años en su iglesia predicando consecutivamente el Nuevo Testamento, desde Mateo capítulo 1 hasta Apocalipsis 21. 30 años predicando versículo por versículo la palabra de Dios. No sé si el Señor nos dará a nosotros los 30 años el privilegio de seguir aquí predicando, pero la intención no es hacer una predicación de 30 años ya, de hecho, mucho de ese material está, no se trata de reinventar la rueda, sino que se trata de hacer uso de todos esos recursos que ya están y como pastor y como líder poner a la iglesia todo el consejo de Dios. Y no hay mejor manera de poner a la iglesia a todo el consejo de Dios que predicar la Biblia de principio a fin. En lo que respecta a nosotros, trataremos de hacerlo en la medida de la posibilidad. No creo que los años, por lo personal, a mí me alcancen para predicar 30 años más aquí en el púlpito, pero tenemos, por ejemplo, otros recursos aquí. Los estudios bíblicos en la tarde, tenemos a nuestra hermana Joana, que ya llevamos unos 8 libros, creo, ¿verdad? 8 libros entre el Antiguo y Nuevo Testamento que lo hemos estudiado de principio a fin. De forma que la intención en realidad es que la iglesia conozca toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y como les decía al principio, hermanos, aprovechemos esta serie para que seamos motivados a estudiar la palabra de Dios de una manera en que le podamos sacar mayor provecho. Lo que yo voy a hacer aquí hoy y durante toda la serie, la manera en que voy a exponer estos mensajes, no es más que un ejemplo de cómo usted en su casa debería también estudiar la palabra de Dios. De hecho, antes de yo pararme aquí, tuve que hacer el mismo ejercicio y fajarme a revisar y a estudiar y buscar material, aparte de la palabra de Dios, para presentarlo. Así que, sin más, con esta introducción de la importancia de la predicación expositiva y qué es la predicación expositiva, yo quiero que entremos entonces a estudiar la epístola a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios se encuentra en el Nuevo Testamento, luego de la epístola de Gálatas. Y es bueno saber que es bastante común la siguiente opinión entre los estudiosos de la palabra de Dios, y es que la epístola de los Efesios
se conoce como una carta circular enviada a un grupo de iglesias del Asia proconsular o Asia Menor. La epístola a los Efesios, como veremos más adelante, fue una carta, como las muchas que escribió el apóstol Pablo para la iglesia, que fue dirigida con una intención de no solamente llegar a una iglesia local en particular, sino también a las demás iglesias que estaban en esa región. Y eso lo vemos porque la falta de controversia de casos particulares propios de una iglesia y la ausencia de saludos personales no abundan ni están, realmente, perdón, hay ausencia y hay sobre asuntos de temas personales y aún saludos personales. No vemos en la carta a los Efesios, de manera que esta evidencia abona la opinión de que realmente fue una carta dirigida más que a una iglesia en particular, a un grupo de iglesias en una región, que es el caso de Asia. Estas informaciones es importante, hermano, que lo conozcamos porque nos acercamos a la Biblia y eso es parte de lo que es la predicación expositiva. Debemos conocer el contexto histórico en que fue escrito un libro de la Biblia y las circunstancias que habían detrás y todo tipo de contexto que nos permitan entender y sentirnos bien sumergidos en los libros de la palabra de Dios que estamos estudiando. Lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo compuso esta carta, la escribió por inspiración de Dios mientras él se hallaba prisionero en Roma. Por lo que junto con la epístola a los Filipenses, la epístola a los Colosenses y Filemón, pertenece al grupo llamado como epístolas de la cautividad, de la prisión, la epístola de la cárcel, cuando Pablo estaba preso. Y la intención del apóstol Pablo era establecer a través de esta epístola a los lectores de ella, confirmar a los lectores de ella. Efesios, esta carta que vamos a estudiar, es un tratado breve y bien denso y sustancioso de teología bíblica acerca de la iglesia. Es realmente el principal tema, como veremos más adelante, la iglesia. El apóstol entonces arranca desde el tema de la predestinación, en el capítulo 1, y llega a los aspectos más prácticos de la vida cristiana, como lo vemos en el capítulo 5, cuando habla de la relación de que deben haber entre creyentes, el esposo con la esposa, los padres con los hijos. Y la parte doctrinal del libro abarca los 3 primeros capítulos, mientras que la parte práctica está en los últimos 3 capítulos de Efesios. Y en ese sentido yo le propongo un esquema que agrupa los principales temas de la carta a los Efesios. En primer lugar vemos en el capítulo 1, versículos 1 y 2, los saludos. Los saludos. En el capítulo, en segundo lugar vemos la posición de los creyentes en el capítulo 1, versículo 3, del 3 al 21. Primero los saludos, luego Pablo habla cuál es la posición de los creyentes en Cristo, en el capítulo 1, versículo 3 al capítulo 3, versículo 21. Y vemos también la práctica de los creyentes en los capítulos 4, en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 9. Para pasar a otra sección, otra grande sección, donde se nos habla de la protección de los creyentes en el capítulo 6, versículo 10, versículo 20. Para llegar a las palabras finales en el capítulo 6, versículo 21 al 24. Así que viendo esas grandes ramas o divisiones del libro de los Efesios que le he propuesto, y se las repito para que si le quedó algo por la distracción. En primer lugar vemos los saludos, en segundo lugar vemos la posición de los creyentes, en tercer lugar la práctica de los creyentes, en cuarto lugar la protección de los creyentes y finalmente las palabras finales de Pablo. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que decir de la epístola a los Efesios y posiblemente, si bien no voy a poder ser extenso en esto, es posible que quizás también a nuestra hermana Joana y al grupo de estudio bíblico en la tarde le toque de nuevo ver esta epístola para que entonces juntos en grupo lo puedan desmenuzar. Ustedes saben que la predicación es un monólogo, porque nosotros venimos a hablar lo que Dios dice en una escuela y no hay retroalimentación, pero en una escuela dominical, por ejemplo, en un estudio usted participa y comparte,
De manera que las inquietudes que le queden de esto, usted va a tener la oportunidad quizá en un futuro de tratarla cuando se estudie esta epístola en los estudios bíblicos. Entonces, decíamos que teníamos la introducción en el capítulo 1, versículo 1 al 2, donde están los saludos. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 1 al 2, para introducir ya el estudio de este libro. Dice el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que vemos en los versículos 1 y 2 una introducción y un saludo general. Y en ese sentido el comienzo de la epístola es exactamente el mismo comienzo que vemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Así que acompáñenme allí, por favor. 2 Corintios capítulo 1, vemos un inicio de saludos muy parecido al de Efesios 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Y en ambas se diferencia de 1 Corintios capítulo 1 únicamente en que no está el vocablo llamado, en griego kletos, el griego kletos, a los llamados. Esa es la única diferencia que vemos ahí entre los dos textos. En cuanto a la persona que Pablo envió para llevar la palabra, que lo veremos más adelante, no se necesita abundar mucho ni dar muchos comentarios, ya que puede verse ya en algunos otros versículos donde veremos a quién fue que Pablo envió para llevar esta carta. Pero sí sabemos que el autor fue el apóstol Pablo y que fue dirigida entonces a las iglesias que estaban en Éfeso, en Asia Menor, y de manera especial la iglesia de Efesios. Los destinatarios entonces en ese sentido lo vemos en el versículo 1b, la segunda parte del versículo 1 de Efesios capítulo 1, donde vemos que se escribe a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Ahora bien, lo de en Éfeso, esa frase, en Éfeso, esas dos palabras faltan en unos cuantos manuscritos originales del griego. ¿Qué son los manuscritos originales? La Biblia fue escrita en idiomas que fue el hebreo, el arameo y el griego. Las epístolas del Nuevo Testamento, como la epístola a los Efesios, fue escrito en griego. En los manuscritos originales, el que escribió la primera carta que Pablo escribió, la carta de Efesios, la original, ya no existe, porque eso tiene miles de años. Usted sabe que el papel se daña con el tiempo. Pero hubo personas que para que las iglesias tuviesen esa carta la copiaban, como ahora que sacamos fotocopias. Antes no existían fotocopias, antes se escribían a mano. Entonces el apóstol Pablo, por lo que los manuscritos originales presentan, no tuvo la intención de dirigir esa carta a Éfeso, porque en esos manuscritos no aparece la frase en Éfeso. No sabemos de cierto por qué eso fue borrado, por qué no estaban realmente en el lugar de los destinatarios, porque la frase de los que están aparece en todos los manuscritos, sin excepción. Los que tienen la frase de en Éfeso y los que no lo tienen. En todos los manuscritos habla de los que están. Ahora, ¿qué explicación dan los teólogos sobre el por qué esa anomalía, esa aparente ausencia, esa falta de esa frase en muchos de los manuscritos? Algunos proponen lo siguiente. Primero, algunos proponen que es que la epístola a los Efesios, esa carta, fue dirigida a Éfeso para ser copiada y distribuida entre las iglesias del Asia Menor, ya que en Éfeso esa iglesia era la principal, Éfeso era la ciudad principal de esa región. Estaba en el medio de muchas ciudades, como por ejemplo Bonao,
Para usted llegar a Santiago tiene que pasar por Bonao, para llegar a La Vega tiene que pasar por Bonao. Bonao está en un punto céntrico en el trayecto. En las ciudades grandes, la capital de las ciudades es el lugar principal donde se hacen las principales transacciones y negociaciones, porque hay mucho más movimiento de comercio. En Asia Menor, la ciudad principal, la capital de Asia Menor era Éfeso. Y Pablo manda esta carta y evidentemente lo manda a través de la iglesia de Éfeso. Entonces estos autores, algunos autores creen, algunos teólogos, que realmente por el espacio, por eso el espacio de la localidad quedó en blanco cuando se mandó la carta, no se puso en Éfeso, sino a los que están, a fin de que cada comunidad e iglesia pueda inscribir su nombre. ¿Entiende? Cuando usted manda una carta que va a ser dirigida a diferentes personas, la misma carta, usted lo que hace es que dice, Señor, y lo deja en blanco, una rayita. Usted ha firmado un recibo de pago. He recibido de rayita la cantidad de rayita, porque el nombre puede ser cualquier persona. Entonces, en este sentido, muchos creen que la frase en Éfeso no está en los originales, porque la intención del apóstol Pablo era que cuando esa carta llegara, se pusiera el nombre de cada iglesia, de todas las que estaban en Asia Menor, de manera que se beneficiasen con ese tratado teológico que incluye el libro de Efesios. Así entonces se explicaría el carácter impersonal, o sea que no está dirigido personalmente a una iglesia, de esta epístola. Y esta es la opinión tradicional y quizás es la opinión más probable. Pero algunos también argumentan que la epístola tuvo desde el principio el carácter de una carta circular, o sea que fue enviada a diferentes sitios, fue con intención de que circulara, una encíclica como le llaman algunos, y fue enviada con la localidad en blanco para ser distribuida entre las distintas comunidades del Asia Menor o proconsular. Como se ve, esta opinión es diferente a la anterior únicamente en lo que tiene que ver con la ausencia del lugar del destino. En tercer lugar, la epístola. Algunos dicen que fue dirigida a la iglesia de la Odisea, como se explicaría en alusión a Colosenses capítulo 4, versículo 16. Quiero que me acompañen allí, Colosenses 4, versículo 16. Esto es una introducción a la epístola a los Efesios, les recuerdo, de manera que en principio generalmente hay que dar estas informaciones y estos datos para que nos contextualicemos con lo que nos espera ya en el desarrollo de nuestra serie. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 16, para que veamos el argumento de que posiblemente esta carta fue dirigida a la iglesia de la Odisea. 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de la laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también, la de la iglesia de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, una carta que fue dirigida a la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿por qué se borró, entonces el lugar de destino? Algunos creen que fue por la pésima descripción que hace Juan en Apocalipsis de esa iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, 14 al 19. Apocalipsis capítulo 3, 14 al 19. Una de las ventajas de predicar positivamente es que nos lleva a ver muchos textos durante la predicación, y eso le va a ayudar a usted a agilizar un poquito su capacidad de búsqueda en la Biblia y conocer también otros libros de la Biblia y otros pasajes que quizás, como en el caso de Apocalipsis, no todo el mundo se lee Apocalipsis como se lee el Evangelio de Juan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 19, el Señor está hablando a la iglesia, el mensaje de la iglesia de la Odisea, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y por la descripción que que Juan hace en Apocalipsis 3, en este pasaje del carácter de esa iglesia de la Odisea, muchos creen que realmente algunos copistas borraron el nombre de ahí, pues es una especie de maldición y de anatema de parte de los creyentes del siglo II, lo que motivó el que se borrase el nombre de la Odisea. Nadie quería identificarse con esa iglesia. La idea es que nadie quería que se le relacionara con una iglesia así de la cual Cristo mismo habló en este texto que hablamos de Apocalipsis. Así que estos son los argumentos que algunos utilizan. Ahora, una cosa es cierta. La semejanza que tiene la epístola de los Efesios con la epístola de los Colosenses es tal que resulta muy fácil extraer porciones semejantes y colocarla incluso una al lado de la otra, con lo que se advierte que hay una identidad de ideas y aún de muchas expresiones. Hay, sin embargo, dos diferencias que podemos ver entre estas epístolas. En Colosenses capítulo 4, versículo 7 en adelante, vemos que contiene saludos personales, los cuales están totalmente ausentes en Éfeso. En Colosenses usted ve que hay saludos directos. Salúdame a fulano. Vamos a ver Colosenses capítulo 4:7. Colosenses 4:7, vamos allí. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado, el Señor, Colosenses. Sí, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Aparte de esta notable diferencia de que en Éfeso no hay saludos directos a personas, cuando vamos y vemos esta diferencia, hay otra situación menor y más difícil de ser advertida por un lector que no lee profundamente la palabra. Por ejemplo, en Colosenses se destaca el papel de Jesucristo como el centro del universo. Cuando usted lee Colosenses, la figura de Cristo como el centro del universo es clara y evidente. Pero en Efesios nosotros vemos especialmente a Cristo como la cabeza de la iglesia, sin que eso no signifique que no se le dé un tratamiento de Cristo como el Rey del universo. Por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 10, vemos que el apóstol Pablo dice lo siguiente, que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Ahí hay una referencia de ese impacto, de esa relación cósmica universal que Cristo tiene con el mundo como centro del universo. Perdón, estoy un poquito agripado y me disculpan. Y cuando vemos entonces a los destinatarios de la carta en el capítulo 3, se les llama santos. Cuando Pablo habla de los efesios, se les llama santos, que es del griego agiois, es decir, separados del mundo. Eso es lo que significa ser santo. Un santo no es el que nosotros hemos estado acostumbrados a ver en algunos cuadros de los santos de que, por ejemplo, que vemos que veneran algunas personas de la religión católica, que presentan a un santo con una luz atrás, con una aureola que brilla. La palabra santo en la Biblia lo que significa es separados del mundo, separados de lo mundano, para ser del uso especial de Dios. Eso es lo que significa santo. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10 para que veamos esa idea y ese concepto allí. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Hermanos, usen sus Biblias, vamos a aprovechar esta oportunidad de conocer más de la palabra y acercarnos a distintos textos. Si ustedes se fijan, parte de la ventaja que tiene la predicación expositiva es que la predicación expositiva se relaciona con otros textos de la palabra de Dios. ¿Alguien tiene una servilletica por ahí que me consiga, por favor?
Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, del 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, dice así. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais sido alcanzado, no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos pueblo adquirido por Dios. Gracias, José. Nación santa, nación santa. Ese es el sentido de santidad, que estamos separados del mundo, de lo mundano, para hacer un uso especial de Dios. Instrumentos santos en las manos de Dios. Eso es lo que significa ser santo. Y en ese sentido, hermano, y hermana, cuando tú piensas en que Dios te salvó y te santificó y te hizo santo, ¿qué es lo que viene a tu mente? Dice la Biblia que yo soy un santo. ¿Ustedes oyeron? Yo soy un santo. Y ustedes saben muy bien lo que significa eso para alguna persona. El que priva en santo no cae bien en ningún sitio. Ve a este privando en santo. Porque ser santo no significa lo que la gente cree. Cuando tú piensas en el hecho de que Dios dice que tú eres santo, que tú eres santa, ¿qué significa eso para ti? ¿Sabes lo que significa? No es que tú eres una persona que nunca vas a cometer ningún error, mucho menos una persona que cuando ande por ahí te van a ver un brillo en la cara y una espiritualidad, que mira, esa persona es un santo de Dios. Ni San Martín de Porres le gana. Mira cómo se le ve el brillo. No, ser santo significa que Dios te separó un día cuando te llamó para salvarte y te apartó del lugar en que tú estabas en el mundo para que tú ahora formes parte de un lugar que es su iglesia, su reino, de manera que entonces marques la diferencia en un uso especial que Dios quiere hacer de ti en el mundo. Entonces yo te pregunto, ¿en realidad se marca la diferencia entre tú y los que no son del mundo, y los que son del mundo? Esa santidad que se supone que debe ser una marca, esa marca de santo en ti y en mí, realmente cuando estamos allá, allá afuera, no aquí adentro, porque en la iglesia todos parecemos santos. Nada más el hecho de estar tranquilito ahí, pues, parecemos santicos y obedientes. ¿Ya han visto eso? ¿Y cómo se portó, muchachito? Ay, se portó como un santo, no se movió ni dijo nada. Allá afuera es distinto que aquí. Aquí es más fácil ser santo, porque también al estar entre gente cristiana y la palabra de Dios, de alguna forma el ambiente, el contexto, te demanda tener cierta postura y cierta conducta que no es propia de un lugar así. Pero cuando se acaba el culto, y se acaba el domingo, porque después del culto nos reunimos algunos hermanos y compartimos, y se acaba el domingo, cuando el lunes llega, que te levantas por la mañana, si tú tienes familiares que no son cristianos en tu casa, desde que tú te levantas se ve la diferencia de que tú eres distinto a ellos, se nota. Cuando coges la calle, la coges por lo menos sin encomendarte al Señor, sin orarle a Dios, sin ponerte en las manos de Dios. Durante el día, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el colegio, cuando estás en la universidad, cuando estás relacionándote con personas no cristianas, ¿se ve que tú eres diferente? ¿O realmente la gente no siente ningún tipo de presión hacia Dios cuando tú estás al lado de Él? Hay gente que tú estás al lado de personas cristianas y cuando tú estás al lado de esa persona, tú mismo te cohibes de ciertas cosas. Aún uno como cristiano conoce hermanos que son muy aventajados en la fe y espiritualmente delante de Dios que uno. Y cuando uno está con ellos, uno mismo se siente amonestado de cierta manera en que esa persona se maneja. Viene alguien y le viene a contar un chisme. Mira, fulano, ¿supiste? Ah, mira, escúchame, tú sabes que no es bueno que uno esté hablando informaciones que uno no sabe porque viene de un tercero, que sé yo.
Ay, ¿verdad? Perdón, que tú eres evangélico, escúchame, no sabía. Cuando nos vienen a contar esos chismes a nosotros aquí, cuando viene una vecina, un vecino, ¿siente eso de ti? Hermano, hermana. O te convierte en un ente multiplicador y estimulador de que el chisme se ponga más grande y más bueno para entonces acabar con la persona con la que te están llevando a ti, te están chismeando. ¿O ven la diferencia? Esos detalles y otros más, que son de lo que se nos presentan en el día a día, hablan mucho de qué tan diferentes somos nosotros del mundo. Y eso es lo que el apóstol Pablo, cuando se dirige a los Efesios, está reconociendo y enfatizando. Le está diciendo a los santos, a los separados del mundo, a los que fueron separados con un propósito especial de Dios, porque santos en ese sentido es la señal con que se designa a todo cristiano fiel. Pablo le dice a ellos, a los santos y fieles. Y fieles. La palabra griega fieles es la palabra pistois. Y añade un detalle entonces que hace ver nuestra firme unión a Jesucristo como al principio de nuestra vida espiritual que todos recibimos de parte de Él. Si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, vamos allí, Juan 1, 16. Dice la palabra, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el capítulo 15, versículo 1, nos habla de esa unión con Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él es la vid, nosotros somos las ramas y nosotros tenemos que depender de Él. Y es precisamente a través de su gracia que fluye por medio de Él, que Él es el tronco y nosotros las ramas, que nosotros podemos vivir una vida de santidad en la que se marque esa diferencia porque fuimos llamados separados del mundo para glorificarle a Él. La palabra creyente, en otras partes de la Biblia, significa confiar, tiene el sentido de confiar en Dios, de fiar en Dios. Y la palabra fiel no es más que el creyente de quien se puede fiar. Confiamos en Dios como creyentes, pero también Dios nos hace dignos de fiar porque nos hace fieles. Si Dios no te considerara fiel a ti ni me considerara fiel a mí, no nos diera la oportunidad de servir en ningún lugar de su reino. En aquel día, una de las palabras, de las frases que el Señor utilizará con aquella persona en el juicio, Él le dirá a algunos, ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. De manera que el creyente es santo, es creyente y es fiel, porque es digno de fiar. Hermanos, Dios fiando de ti. Eso es muy grande. O sea, Dios confiando en ti para que tú hagas la voluntad de Él en los asuntos donde Él te ha puesto para glorificarlo. Eso es lo que significa la palabra fiel. Y que nadie se sorprenda de eso. Porque si no, Dios no hubiese llamado a nadie para que le sirva. Si tú no eres fiel al Señor, si no tienes la etiqueta de ser fiel, entonces no eres creyente. Porque el ser fiel es parte de la naturaleza del creyente. Y pasamos entonces al versículo 2, donde vemos ya propiamente el saludo. Con esto ya concluimos, casi concluimos, versículo 2, donde se ve ya el saludo al pie de la letra, que es el mismo saludo que vemos en Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras. Y si vemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 3 también, acompáñenme allí.
1 Corintios capítulo 1, versículo 3, vemos a Pablo expresando el deseo de gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ya vimos 2 Corintios capítulo 1, versículo 2. Así que, hermanos, hemos visto que esta carta a los Efesios fue dirigida a un grupo de iglesias de Asia Menor, y que parte del argumento para decir esto es que esta iglesia no tiene saludos específicos a personas. En los manuscritos originales no aparece la palabra en Éfeso, y que posiblemente fue dirigida a la iglesia de la Odisea, pero que como la iglesia de la Odisea tenía esa reputación que vimos en Apocalipsis de ser una iglesia infiel, muchos no querían, y por eso el nombre no aparecía en los originales. Y vimos que los destinatarios de Pablo eran personas a las que él calificaba como santos y fieles. Este es el versículo 1 y el versículo 2 de la Epístola a los Efesios, y hasta donde llegaba nuestro mensaje en este día. Y con lo que quiero dejarte antes de finalizar es con que reconsideres realmente, si Dios enviara una carta a la iglesia de Rabo de Chivo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Jayaco, yo me pregunto, a la luz de lo que vimos de ser santo y de ser fiel, ¿tú te sentirías que esa carta está siendo dirigida realmente a ti? ¿Me sentiría yo que está siendo dirigida a mí también? ¿Podemos identificarnos como santos y fieles? Eso es lo que se espera, mínimo, del llamado cristiano en una persona a quien Dios ha salvado. Y tú, amigo que nos visita, si en tu mente la idea de santo era el hecho de que una gente no puede pecar, espero que hoy te haya quedado claro que un santo es una persona que, aunque imperfecta, está llamada a ser diferente. Y quizás tú tengas mucha gente aquí, porque aquí todo el mundo se conoce, esta comunidad es muy pequeña, que son cristianos, que se llaman santos, y quizás en algún momento tú no veas la diferencia. Ser santo no significa ser perfecto. Y aunque no estoy justificando el pecado de nuestros hermanos que pudieran fallar aquí en la comunidad y darte un mal testimonio, sí te digo que independientemente de que ese santo o esa santa no esté reflejando esa separación del mundo, esa diferencia, eso no te da excusa para tú no buscar de Jesucristo. En aquel día, cuando Cristo llame a todos los seres humanos y lo ponga delante de su presencia a dar cuenta, y donde se dictará la sentencia de inocente, culpable, cielo o infierno, el único argumento que Dios va a aceptarte a ti no es sino que tú no creíste en los santos que estaban aquí en Rabo de Chivo, que te fueron de tropiezo, sino que tú no creíste en el santo, que tú creíste en el santo Jesucristo, en el cual nunca se halló pecado ni hubo engaño en su boca. Y es a Cristo que te predicamos, para que también tú, creyendo en Él, arrepintiéndote de tu pecado, seas separado, separada, y venga a ser parte de la familia de los santos en Él, en este lugar y en esta comunidad. Que Dios en su misericordia permita que a partir de hoy, pues nosotros podamos seguir viendo más claramente la voluntad de Dios para con nosotros a través de la epístola de los Efesios, y tanto a creyentes como no creyentes, pues nos inquiete y nos motive a buscar de Dios más y más, uno para crecimiento y madurez y otro para salvación.